próxima vamos a ver cuánto tenemos, como 2 horas, ¿no? Sí, tenemos como 2 horas. Salmos 40, verso 17, estamos tratando un tema. ¿Cómo hemos titulado el tema? Ay, Dios mío. Esta es la tercera enseñanza de este mismo tema. Eso, diga que está al lado suyo. Usa tu imaginación. Lo estoy presentando por internet, YouTube, en nuestra página, Google. Usa tu imaginación. Salmo 40, verso 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Padre, gracias. He leído tu palabra y yo sé por experiencia propia que no regresa vacía. Oramos en el nombre de Jesús y te pedimos que por favor nos exhortes, nos edifiques y nos consueles para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios planeó, Dios pensó, Dios se imaginó. Estoy retomando la enseñanza del domingo pasado. Se imaginó un pequeño pedazo de cielo aquí en la tierra. Y en ese pequeño pedazo de cielo, conforme lo dice el libro de Génesis, vaya conmigo, capítulo 1, verso 26, dice así. Es necesario que entendamos esto. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Diga conmigo, a su imagen. ¿Cómo? Ok. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiere decir que Dios se imaginó al hombre y lo hizo conforme a la imagen de él. Ahora nos va a decir algo que nos va a desprestar esta mañana. Hay que hablar lo que dice el verso 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y ejercer gobierno, autoridad. Me gusta mucho esa parte. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios se imaginó al hombre y se imaginó un pequeño pedazo de cielo aquí en la tierra y allí colocó al hombre para que el hombre ejerciera autoridad, poder, gobierno y señorío sobre toda la creación. La palabra señorear dice gobernar. Y vea, aquí está muy clarito, o sea, la Biblia, yo no sé si lo dice la suya. Dice: y llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, Dios le entregó al hombre toda la autoridad sobre toda la creación. Amén. Diga que está al lado suyo. Dios le entregó al hombre toda la autoridad sobre toda, diga conmigo, sobre toda la creación. Ahora bien, para retomar, aquella imaginación, aquel plan divino de Dios, parece ser, entre comillas, que se dañó. ¿Qué fue lo que pasó? Un personaje llamado Satanás, convertido en una mujer, se metió, que es lo que dije el domingo pasado, y aparentemente dañó aquel plan. El adversario llamado Satanás, dice la Biblia, que trajo el pecado al mundo, y Adán y Eva, que habían sido colocados, recuerden que les enseñé eso, en este lugar llamado paraíso, que significa ausencia de mal, donde él los había colocado a señorear, dice que fueron sacados del paraíso y los sacaron afuera de él, dice la Escritura. Y allí fue donde Dios maldijo a la tierra y maldijo al ser humano por causa de su pecado.
pecado. Toda la raza humana quedó en condenación, por cuando uno pecó, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero automáticamente Dios también se imaginó. ¿Qué fue lo que se imaginó? La derrota de Satanás. En Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús estaba muriendo, dijo: consumado es, que es telepesteo o teleio, que significa te vencí, te derroté. Entonces Dios se imaginó en Génesis capítulo 3, verso 15, que aunque el diablo iba a herir al hombre en el calcañar, Dios y la simiente de Dios en la mujer, llamado Jesucristo, heriría a la serpiente en la cabeza. Quiere decir entonces que Dios se imaginó, diga conmigo, se imaginó la derrota de Satanás. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Yo quiero dejarle 2-3 palabras claves en esta mañana. Colosenses capítulo 2, verso 14 y verso 15. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está hablando de la derrota de Satanás. Aquí está hablando de la derrota del pecado, de la derrota de la maldición, de la derrota de la enfermedad, de la derrota de la ruina, de la derrota de la pobreza. Mi amigo, mi hermano, estas cosas ya no tienen poder para señorearse sobre usted o sobre mí, ni sobre su casa, ni sobre su familia, ni sobre la iglesia de Jesucristo, porque ya fueron derrotadas por nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Si lo van a dar, alábelo porque vive. ¡Aleluya! Ahora bien, como Dios se imaginó todo este poco de cosas y que Dios la va a cumplir, todo lo que Dios se imaginó, hasta este día lo ha cumplido. Diga conmigo, y cumplirá lo que se ha imaginado de aquí en adelante. Ahora vaya conmigo a Jeremías. Empiezo a predicar. Jeremías capítulo 1 es un profeta que recibe un llamado de parte de Dios, un llamado sorprendente. Jeremías capítulo 1 del verso 4 al verso 2. Vea lo que dice: vino pues palabras de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás tú, y dirás todo lo que te mando. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios, después de restituidas todas las cosas a través de Jesús, obvio que Jeremías es antes de Jesús, pero quiero usar este texto como algo profético. Dios, cuando restituyó todas las cosas en Jesús, cuando Dios el Padre recuperó a través de Jesús todo lo que Satanás había robado. ¿Qué era lo que Satanás había robado? Todas las cosas que le pertenecían a Adán y Eva. Ese pequeño paraíso, ese pequeño cielo, esa autoridad, ese gobierno, ese señorío que Dios le había entregado al hombre, todo aquello se perdió por causa del pecado. Satanás se había adueñado de todo. Dice la Biblia primera de Juan capítulo 5 verso 19: y sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, el cosmos, está bajo el poder del maligno. Todas las cosas crearon
el vientre. Dígale, ya Dios te había conocido. ¿Cuántos están conmigo? Y antes que nacieses, oh, yo no sé si se lo digo, te santifiqué. Dígale que está todo suyo, antes de nacer ya era santo. Y usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Que antes que naciese te santifiqué. ¿Cómo así que aún sin nacer ya era santo? Claro que sí, porque Cristo Jesús le arrebató el pecado. Cristo Jesús le arrebató la maldición. Cristo Jesús le arrebató la muerte. Cristo Jesús le arrebató la ruina. Cristo Jesús le arrebató la miseria. Todas las cosas malas, Cristo Jesús se las arrebató al diablo y nos las ha entregado una vez más. Hoy somos lo que era Adán antes de nacer. Si logramos entender esto, hoy somos lo que éramos en Adán antes de pecar. Y usted me dirá, ¿y por qué peco? Porque la naturaleza suya y la naturaleza mía se habitúa al pecado. Pero Dios nos hizo santos antes de nacer. Antes de nacer, recuerden que hemos nacido del año 2000 para acá. Bueno, hablando de que tiene como 2100 años aquí, ¿no? Hemos nacido del 2000 para acá. Oiga, escúcheme esto. Eso sucedió. Se cree, algunos teólogos dicen que en el año 3 antes del cero. Jesús de Nazaret murió en el año 3, año 2 antes del cero. Los años antes venían, por decir algo, 500, 499, 498, 300, 200, 100, 80, 50, 70, hasta que llegó al año 0. Pero antes de ese año 0 nació Jesús. ¿Ya lo entendés? Antes de ese año 0 nació Jesús. Y cuando Jesús nace, Él viene no es a cumplir la promesa del Padre, que era Él el Mesías, que era Él el Salvador, el que salvaría al pueblo de sus pecados. Jesús muere aproximadamente no en el año 33, Jesús muere aproximadamente en el año 30, de 33 años de edad. Quiere decir que esto ocurrió en el año 30, cuando Jesús muere. Escúcheme, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, toda la gente que hoy, escúcheme, 2000 años después, 3000 años después, acepte, reciba a Jesucristo, pida perdón por todos sus pecados, permítame decirle que antes de nacer ya el Señor nos había declarado santo. Pero te santifiqué antes que naciese, antes que... Mire, escúcheme. Si Jesús muere aproximadamente en el año 30, estamos en el 2017, eso quiere decir entonces que eso hace cuántos años, del 30 al 2017, está haciendo 1913 años. 1913, no más. ¿Ah? Rápido, la otra cuenta aquí, yo le quiero decir aquí algo. El año 30, y estamos en el 2017, ¿cuántos años llevamos? ¿Ah? Una calculadora, rápido. ¿Dónde están los celulares aquí? Dios mío, ¿dónde están los matemáticos? ¿Dónde están los estudiosos? ¿Dónde están los cerebritos? ¿Dónde están los cabezones? ¿Dónde? ¿Dónde están los que saben? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Rápido. Me deje que el avión. 2017, muere en el 30, después de la 2017, después del 30. 1987, no. 1900 más 30, 1987, escúcheme esto, es un promedio, quiere decir que 1987 años atrás, hoy yo tengo 52, pero en el año 1987, Jesús de Nazaret me santificó a mí, que iban a ser, escúcheme, 52 años atrás, me santificó a mí, desde que estaba en el vientre de mi madre. Calcule usted la edad que usted tiene, pero para que más o menos se enrede, hace 1987 años, usted y yo hemos sido declarados santos. Óigame, eso hace que Jesús murió en el momento en que muere y le arrebató al diablo todas las cosas. Diga conmigo, el acta
Dios, escúcheme, Dios estuvo en ese pasado ya, en aquella época, y desde aquella época nos posesionó una vez más en el paraíso, una vez más nos entregó todo lo que se había perdido. En Cristo Jesús recuperamos lo que en Adán habíamos perdido. Alguien que alaba a Dios por eso, alguien que lo glorifique en esta hora. Aleluya. Ahora me llama esto la atención, escúcheme. Antes que naciese te santifiqué, sigue conmigo, y me levantó como profeta a las naciones. Ahora bien, no todo el mundo es un profeta. Si hablamos de ministerios, hablamos de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores, de maestros. Hablamos de adoradores, de cantores, hablamos de salmistas. Pero lo que quiero decir es que antes que usted naciera, diga conmigo, ya había nacido en Dios con un propósito. Amén. Con un propósito. Ninguno está en una iglesia cristiana por coincidencia. Ninguno está caminando en el Señor porque fue que se tropezó con algo y aquel tropiezo lo metió aquí. No, Señor, no ha sido coincidencia, no ha sido casualidad. Usted ha sido propósito del Eterno. Propósito del Eterno soy. Alguien debería alabarlo por eso. Ahora escúcheme. Quiero que vaya conmigo a Efesios. Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo nos destapa aquí los hechos, hermanos, por él. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 4 y verso 5. Tome nota de eso, tome nota de eso. Según nos escogió en él. Alguien que lo vea ahí, por favor, para que no va a pensar que yo me estoy torciendo los textos bíblicos. Alguien que lo vea ahí con voz de fuego. Por favor, ¿dónde están los bibliómanos? Dios mío, Señor, se me quedaron los matemáticos, se me quedaron los cerebritos, se me quedaron los... No, yo no quiero. A ver. Capítulo 1, verso 4. ¿Cómo te puedo? Bueno, rápido, ¿cómo te puedo? Es que para que nadie me diga que de pronto la Biblia tiene que estar como organizada. Capítulo 1, verso 4. No, porque el pastor escribió eso porque quiso. Dios mío, bendito, se nota que se lee mucho la Biblia por estos lados. Verso 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Qué? ¿Cómo dice? Pregúntale que está al lado suyo, pregúntele. Pregúntele, ¿qué dice? Dígale, ¿qué dice? Y usted contéstele. Según nos escogió en él antes de la fundación. A ver, ¿qué quiere decir eso, hermana Joana? ¿Qué quiere estudiar aquí? Muchísimo antes de que viniera. ¿Cómo? Antes de nacer el mundo. Le tengo una palabra. Antes de que el Padre creara todo lo creado, diga conmigo, ya me había escogido a mí. Yo no sé si usted se puede alegrar por esto. Ya nos había escogido antes de que el mundo fuese. Mire, el mundo tiene, bueno, según los científicos, hermanos, hace miles de millones de años. Pero según la Biblia va a ser 7.000 años que está creado. ¿Aló? ¿Sabe qué está diciendo aquí? Que antes que el mundo fuese, ya Dios había dicho, óigame bien, ya Dios había dicho que en el año 1988 ibas a tomar a un hombre de 25 años de edad en la ciudad de Cincelejo, Sucre, lo iba a sacar de un basurero, lo iba a limpiar con su sangre, lo iba a brillar con su espíritu y lo iba a levantar con un ministerio. Esa persona soy yo. Óigame bien, antes que el mundo fuese, ya Dios había dicho que Joana la iba a seleccionar, que a Santiago lo iba a llamar. Alguien que diga no, alguien que diga amén. Antes del mundo fuese, ya Dios había escogido a Hernán. Antes que el mundo fuese, ya Dios había escogido a Johnny. Alguien que me esté escuchando, antes que el mundo fuese, ya Dios te había escogido a ti. Alguien debería alabar a Dios por eso. Usted no es un abortivo, usted no es una casualidad. No, usted no es producto de un condón roto. Usted es producto de la escogencia de Dios. Quiere esto decir entonces, hermano, que aún antes que Cristo muriese, ya Dios lo tenía usted entre ceja y ceja. Ya Dios se le había metido aquí en la cabeza que usted iba a ser salvo. Ya Dios había dicho en el año tal, día tal, mes tal, fulano de tal, lo traigo para mí porque hermano, fue
tiene un plan para ti. Usted debe saberlo, Dios tiene un plan. Antes que el mundo fuese, ya Dios lo había escogido. Ahora mira lo que sigue siendo el texto. Esto es apasionante, dice, escúcheme. Seguro se escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí no va a tocar que devolvernos. Presten atención. Aquí no va a tocar que devolvernos. ¿Cómo así? Dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Antes que el mundo fuese, ya Dios había escogido a Adán. ¿Aló? Antes que el mundo fuese, ya Dios había escogido a Eva. ¿Sí o sí? Antes que el mundo fuese. Pero de repente la Dios se escogió para que fuesen santos, yo conmigo, santos y sin mancha delante de él. ¿Pero qué pasó? Pecaron. ¿Ah? Pecaron. Entonces, como el hombre pecó, era necesario el plan de la redención. Es decir, que en Adán nosotros estábamos santos y sin mancha. Cuando el hombre pecó, entró el pecado al mundo, entró la mancha al mundo. Por eso era necesario la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que es la que nos limpia de todo pecado. Ahora, una vez más, somos santos y sin mancha delante de Dios. Por eso no debemos manchar nuestras vestiduras. Por eso mire que el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 1 verso 7, dice, amados, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. ¿Por qué? Porque somos santos. Porque no tenemos mancha. Dice, amados, yo les escribo esto para que ustedes no pequen. Pero si alguno ha pecado, mire para acá. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir, si alguno de estos santos, por alguna razón, se mancha en el camino, ahí está la sangre de Jesús para limpiarnos de todo pecado. Amén. Escúcheme. Gloria a Jesús. ¿Por qué creen que Jesús antes de morir le lavó los pies a los discípulos? Porque sabía necesidad. Y cuando le lavó los pies están simbolizando nuestro andar diario. ¿Me van a entender? Cuando le lavó los pies, Jesús le dijo, ustedes ya están limpios todos. Después dijo, aunque no todos, estaba refiriendo a Judas, pero yo le creía. ¿Habrá aquí algo de Judas? Mire que está al lado suyo. No creo que aquí, no creo que en la reunión de los santos haya un Judas. Dígale que está al lado suyo. No creo que en la reunión de los santos haya un Judas. Ahora escúcheme esta frase, escúcheme. Yo estoy hablando que usted puede entender esto. Es que no se trata de ser evangélico. No se trata de ser un evangélico más del montón. No se trata de eso. Se trata de poder entender lo que verdaderamente son. ¿Sí? Nos han dicho que somos hijos de Dios, amén. Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, etcétera, etcétera. Que somos ovejas de su prado, que somos coherederos con Cristo, que coherederos de Dios y herederos con Cristo. Nos han dicho que somos la corona de la creación, que somos la niña de sus ojos. Y amén, todo eso es cierto. Pero ¿sabe qué hace falta que nos digan? Diga que está al lado suyo, que usted es un santo. Santa Marta bendita, Santa Marta bendita, Santa Rosa bendita, Santa María del Carmen bendita. ¿Qué tal Santo Jefferson?